Buenas tardes compañeros y profesora. Mi grupo está conformado por Andrea Barranco, Willianis Ochoa, Mayerlis López, Carla Camargo y mi persona Laura González. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica, ya sea prospectiva o retrospectiva, en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Los individuos que componen los grupos de estudio se seleccionan en función de la presencia o ausencia de la exposición evaluada. La característica que define a los estudios de cohorte es que los sujetos de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés. En su concepción más simple se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no expuesto, y ambos se siguen el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Los estudios de cohorte prospectivos son semejantes a los ensayos clínicos aleatorizados, en el sentido de que los sujetos de estudio se siguen en el curso de la exposición hasta la aparición del evento que interesa. Pero a diferencia del ensayo clínico aleatorizado, donde el investigador asigna la exposición, en los estudios de cohorte el investigador observa a los sujetos después de ocurrida la exposición. Clasificación de los estudios de cohorte. Dependiendo de la relación temporal del estudio respecto a la ocurrencia del evento, los estudios de cohorte se han clasificado como prospectivos y retrospectivos, o también denominados históricos. Los estudios de cohorte histórico reconstruyen la experiencia de la cohorte en el tiempo. Por esta razón, dependen de la disponibilidad de registro para establecer exposición y resultados. Una aplicación frecuente de una cohorte histórica son los resultados de exposición ocupacional, donde se reconstruye la exposición y frecuencia de eventos en un grupo ocupacional o empresa durante un periodo determinado. La validez del estudio dependerá en gran medida de la calidad de los registros utilizados. En contraste, en los cohortes prospectivos es el investigador quien documenta la ocurrencia del evento en un tiempo venidero en la población en estudio, por lo que la exposición y el resultado se valoran de manera concurrente y la calidad de las mediciones pueden ser controlada por los investigadores. En los estudios de cohorte prospectivos, circunscritos al ámbito de la epidemiología, los individuos seleccionados al inicio no tienen la enfermedad de interés y son seguidos durante un cierto periodo de tiempo para observar la frecuencia de la enfermedad en cada uno de los grupos. También se llama estudio de seguimiento de proyección o de incidencia, y tienen por objetivo medir la asociación entre los factores de riesgo y la enfermedad a estudiar. En un estudio de cohorte retrospectivo, los sujetos se estudian después de haberse producido la enfermedad, utilizando para ellos bases de datos que tengan registrada información histórica de la enfermedad y de los factores de riesgo que hayan podido provocar dicha enfermedad. Diseño de estudio. En un estudio de cohorte se recluta a un grupo de individuos. Ninguno de los dos manifiesta en ese momento el evento de estudio, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer o presentar dicho evento. Para su inclusión en el estudio, los individuos del cohorte son clasificados de acuerdo con las características, es decir, los factores de riesgo, que podrían guardar relación con el resultado. Posteriormente, estos individuos son observados a lo largo del tiempo para cuantificar cuáles de ellos manifiestan el resultado. Los dos grupos de comparación, es decir, los expuestos y los no expuestos, pueden ser seleccionados de poblaciones diferentes. Sin embargo, la inferencia causal, es decir, la validez del estudio, depende del supuesto de que ambos grupos son comparables respecto a otros factores asociados con la exposición o evento de interés. La principal ventaja metodológica de un diseño de cohorte es que los niveles del factor de estudio son observados a través del periodo de seguimiento antes de que la enfermedad o evento de interés sea detectado.
Ahora continúo con las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas tenemos que el estudio de cohorte es el único método para establecer directamente la incidencia. Segundo, la exposición puede determinarse si el riesgo que se produciría si ya se conociera el resultado, es decir, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. Tercero, brindan la oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes. Cuarto, permiten evaluar resultados múltiples, ya sea de riesgo o de beneficios, que podrían estar relacionados con una exposición. Quinto, la incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos de expuesto y no expuesto. Y por último tenemos que no es necesario dejar de tratar a un grupo como sucede con el ensayo clínico aleatorizado. Entre las desventajas tenemos que pueden ser muy costosos y requerir mucho tiempo, particularmente cuando se realizan de manera prospectiva. Segundo, el seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante ese periodo pueden influir sobre los resultados del estudio. Tercero, los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios de diagnóstico pueden afectar a la clasificación del individuo. Cuarto, las pérdidas en el seguimiento pueden introducir sesgos de la selección. Quinto, se puede introducir sesgos de información si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto. Sexto, no son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de sujetos. Séptimo, durante mucho tiempo no se dispone de resultados. Y por último tenemos que evalúan la relación entre eventos del estudio y la exposición a solo un número relativamente pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. Selección de la cohorte. Bueno, antes de que pueda identificarse a las personas expuestas, es necesario definir explícitamente cuáles son los niveles y duración mínima de la exposición. Adicionalmente, en el estudio pueden fijarse criterios de elegibilidad, pero lo más importante es que los sujetos estén libres al menos momentáneamente del evento de estudio. En estudios de cohorte se pueden contar con más de un grupo de exposición. La decisión de incluir o excluir a determinados sujetos de la población de estudio dependerá de la exposición y del resultado que interesa, así como de la medida en que se influye sobre la heterogeneidad al restringir la admisión a ciertos grupos. La exposición y las covariables en estudio pueden ser dependientes del tiempo, por lo que es necesario considerar los factores por los cuales el nivel de exposición varía con el tiempo, así como variación de tasas y la posibilidad de que los confusores y modificadores de efecto varíen en el tiempo. En las exposiciones fijas, los factores no cambian a través del tiempo. Tal es el caso del sexo y el lugar de nacimiento, entre otros. Pérdidas en el seguimiento. Estas pueden originarse principalmente por 3 razones. La número 1 sería el abandono del estudio. Número 2, muerte por otra causa al evento de interés. Y la número 3, por las pérdidas, las cuales son llamadas administrativas, que se originan por la terminación temprana del estudio o por razones ajenas a las que se plantearon originalmente. Un ejemplo de esto sería el agotamiento de la fuente de financiamiento. Cuantificar las causas que producen pérdidas en el seguimiento sería de gran importancia para evaluar qué tanta validez tiene el estudio. Análisis estadístico. La base del análisis de un estudio de cohorte es la evaluación de la ocurrencia de un evento en términos de salud o enfermedad, resultante del seguimiento en el tiempo como consecuencia de haber estado expuesto o no. Grupos de comparación a una determinada exposición, factores de riesgo. Esto es, el investigador selecciona un grupo de sujetos expuestos y otro grupo de sujetos no expuestos y los sigue en el tiempo para comparar la incidencia de algún evento. O sea que la incidencia de la enfermedad o según sea el caso o la tasa de muerte de la enfermedad. Es indispensable considerar que para poder analizar adecuadamente un estudio de cohorte se necesitará información sobre la fecha de inicio,
fecha en que ocurren los eventos y determinación del estudio, así como la información completa de los datos de los sujetos participantes, la escala de medición y el motivo determinado del seguimiento, que ya sea la pérdida, muerte u ocurrencia del evento del estudio. Para finalizar, tenemos las conclusiones, ya que la utilización de los estudios de cohorte han aumentado considerablemente durante los últimos años como parte de la revolución informática ocurrida en la práctica de la epidemiología. Se han desarrollado avances considerables en los métodos que permiten el seguimiento efectivo y costo efectivo de grandes y diversos grupos poblacionales, así como la aplicación de métodos estadísticos sofisticados que permiten prevenir, corregir y controlar diferentes sesgos y examinar las relaciones epidemiológicas en un contexto más controlado. Estos avances han permitido el desarrollo de conocimientos derivados de estudios epidemiológicos de cohortes que han tenido un gran impacto en la práctica médica. Un ejemplo destacado de esto lo contribuyen los datos sobre el efecto del tabaquismo y el plomo sobre la salud humana.